el podio central. Soplón. El viejo de Galex. La política Cori, weón, de los soplones, weón. Muchas gracias Sí. a los organizadores de este evento. Voy a Grandes tratar de ser lo más sopletes. breve posible para resumir en 3 minutos nuestros La política principales del Cori. alcances de nuestro plan de gobierno. Para nosotros el A ver. principal problema del Perú, de lejos, es la corrupción. Sí. Y la corrupción explica todos los problemas del Perú. Ustedes escojan Se me cualquier está problema del parando Perú, la sea piquita. educación, sea salud, sea inseguridad ciudadana, sea falta de acceso al agua potable y el saneamiento, Tu y cacheto. todo se explica por la corrupción. Por eso es que nuestro principal columna, nuestro plan de gobierno es secar el pozo de la corrupción. Porque siendo que la corrupción es el principal problema del Perú, la principal fuente de corrupción en el Perú es el Estado. El Estado central, nacional, los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales y distritales, todas están penetrados por la corrupción. Por eso que nosotros planteamos en nuestra primera columna de plan de A gobierno ver. secar el pozo de la corrupción. Y para secar el pozo de la corrupción vamos a eliminar todos los trámites, las licencias, las autorizaciones, los permisos, las exoneraciones, los privilegios que están diseñados para la coima, para la extorsión de parte del Estado contra el trabajador honesto, contra el comerciante, contra el transportista, contra el mototaxista, contra el taxista, el colectivero, contra todo aquel trabajador que sea honesto, tiene siempre por encima la extorsión y las coimas del Estado. Vamos a eliminar todos los días esa pirámide faraónica que está hecha de trámites, de licencias y autorizaciones que dan pie a la corrupción. En segundo lugar, para secar el pozo de la corrupción, vamos a poner el dinero en el bolsillo de la gente, en el bolsillo del pueblo. Vamos a eliminar 35 impuestos antitécnicos. Vamos a rebajar el impuesto a la renta de 30 a 25%. ¡Qué rico! Y vamos a devolver un punto del IGB a aquellas personas que compren en establecimientos formales. Y en tercer lugar, para secar el pozo de la corrupción, vamos a eliminar las multas desquiciadas, las papeletas abusivas. Vamos a desvincular las multas de la unidad impositiva Mano, tributaria. se me Se ha paró. pervertido, así como se ha pervertido el sistema político, un sistema político que supuestamente era presidencialista y se le ha pervertido y convertido en un sistema parlamentarista, se ha pervertido el sistema tributario. Como el Estado no le puede sacar más plata al trabajador honesto que está en la informalidad, se la saca ahora a través de estas multas desquiciadas. 5.000 soles le clavan una multa a un taxista solamente por utilizar un aplicativo. Literalmente, 550 soles le clavan a un taxista por no llevar un extinguidor, cuando el 60% de los vehículos del Estado, 60% de los patrulleros están canibalizados, están malogrados. Y mientras el Estado se dedica al tráfico de la gasolina, al robo de la gasolina, al trabajador honesto le aplican estas multas que son desquiciadas. Por eso es que ese es el principal elemento. Y en las siguientes intervenciones trataré de hablar del tema de inseguridad ciudadana y de otros temas. Muchas gracias. Y le faltó 3 segundos. Mierda. Pero antes de continuar con el video, quisiera invitar a todos ustedes a formar parte de la familia 365, un espacio donde podrás demostrar cuánto sabes de fútbol, donde podrás obtener beneficios como tu fija asegurada, o sea que te regresan tu platita incluso si pierdes, aplicando los términos y condiciones. Así que ya sabes, mi guaguita, puedes utilizar el código CORI365 para aprovechar todas estas ventajas como ver partidos en vivo y claro, los super aumentos. Todos los detalles abajo en la descripción del video. Gracias. Carlos, un gusto reencontrarnos. Nos ver. hemos visto últimamente, pero Sí. nos hemos reencontrado. Alguna vez contaremos las aventuras que casi hicimos, ¿no? ¡Uy! Pero ¿Qué? ahora en el nuevo contexto, tú propones, tú dices que hay que secar el pozo de la Las corrupción. aventuras que casi hicimos, dice. Pero ¿por dónde se empieza? Porque yo creo que si Alfonso Quirós, que escribió un gran libro sobre la historia de la corrupción en el Perú, resucitara, se vuelve a morir de la vergüenza de que el Perú no aprendió nada después de un libro que fue aleccionador, ¿no? La corrupción hoy en el Perú creo que está en el peor de sus momentos. Es decir, nunca la corrupción fue tan extendida como lo es hoy. ¿Por dónde empezar? Es la pregunta. ¿Cómo pasamos de este estado actual de cosas en que se ha normalizado la corrupción a lo que tú propones? Gracias por la pregunta, Nicolás. Mira, en ese libro Quirós habla de la historia de la corrupción en el Perú
y habla que la época del guano, la época de la prosperidad falaz que Sí, llamaba pues. Jorge Basadre, fue la peor época de la corrupción. Sin embargo, ahora hemos superado esa corrupción. Nunca en la historia del Perú ha habido tanta plata como en el Perú. Nunca en la historia del Perú ha habido unos términos de intercambio tan favorables como los que existen en el Perú. Nunca se ha invertido tanta plata en la educación como se invierte ahora. Y sin embargo, la educación sigue siendo tan paupérrima como hace 30 o 40 años. Se necesita decisión política. Y para tener decisión política se necesita ser libres. Y para ser libres hay que andar en esta campaña electoral libres y diciéndole no a todos los intereses oscuros y negros que se le acercan a uno, con la plata como cancha para financiar la campaña electoral. Uy. Nosotros somos libres, libres y desapegados del poder. Vamos a ir al choque con el Congreso de la República si no hay un cambio en la correlación de fuerzas. Vamos a plantear nuestra cuestión de confianza en las primeras semanas de gobierno y si es necesario vamos a cerrar la Cámara de Diputados. ¡Guau! Carlos, Ahí empezamos. quedó claro. Disolver. Carlos, bien, primero agradecerte. Yo de alguna manera me hice reportero Disolver, dominical por la hermano. generación que conducía su programa y todos los reporteros que estuvieron alrededor Mierda, tuyo código me Fujimori, inspiraron bro. para luego hacer una carrera. A ver, el tema de los vouchers educativos es un modelo impulsado originalmente por Milton Friedman. Milton Friedman, sí. Es sumamente interesante, pero dadas las circunstancias particulares de un país como el Perú, que tiene a un Huancavelica con una escuela pública pues cada 10 kilómetros, digamos, no sé, en la selva ocurre una escuela pues cada cierto tramo enorme. ¿Cómo realmente la pregunta es, qué pasa con el niño de la cuna donde no va a llegar este sistema, que puede sonar tan interesante para San Isidro o para Miraflores, pero ¿qué hacemos en circunstancias como esa en un país, sobre todo con la realidad que tenemos en el interior? Puta, de forma O sea, progresiva, nosotros pues. estamos planteando los bonos educativos no para inducir, sino para seguir lo que es la realidad. Antes de la pandemia, el 60% de los escolares en Lima acudía a colegios particulares. Entonces nosotros decimos, una familia de escasos recursos que le ahorra 7.000 soles al Estado y decide poner a su niño, a su niña en un colegio particular, ¿no sería justo que el Estado le ayude con parte de esos 7.000 soles que se está ahorrando con un bono educativo para que pueda pagar esa escuela? Dirán, bueno, pero usted quiere privatizar la educación. Todo lo contrario, a través de la competencia queremos obligar a la escuela pública a mejorar. Y dentro de la escuela pública hay muy buenas escuelas públicas. En Huancavelica, en Cerro de Pasco, hay muy buenas escuelas públicas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el director de la escuela y los maestros de esa escuela. Nosotros al final de cada año vamos a reconocer moral y públicamente a los mejores maestros y a los mejores directores de escuelas públicas y les vamos a reconocer económicamente. En lugar de reconocer la mediocridad, en lugar de reconocer la corrupción como es en este momento, vamos a reconocer a los mejores. De manera que compitiendo el colegio particular con la escuela pública y haciendo competir a las escuelas públicas, vamos a reconocer a los mejores. En este momento, el 30% de las escuelas públicas están en riesgo de colapsar. Mierda. Y el 70% de los baños en las escuelas públicas están colapsados. Por eso es que los padres de familia, inclusive los más humildes, los de más escasos recursos, prefieren pagar 300, 400 soles y poner a sus hijos en el colegio particular. ¿Con qué derecho el Estado? Y todavía más, ¿con qué derecho los congresistas, que ninguno de ellos tiene a sus hijos en la escuela pública, pretenden impedir que el pueblo pueda acceder al colegio particular? Terrible, mano. Carlos, muchas gracias por venir. Para solucionar un problema se necesita un conjunto solución. El colegio del En Cori. el caso de la educación, Colegios especiales. carretera, alimentación, un niño que está mal alimentado no retiene absolutamente nada. Ya. Buenos profesores. Les damos Pero alfalfa además de ahí. eso, Que se cambie el necesita pueblo por país. que Le damos se les alfalfa, va a eduque en decir. pensamiento crítico, no con la educación que hoy tenemos. La educación que hoy tenemos nos va a superar. La tecnología avanza de una forma exponencial y nosotros estamos yendo de una forma lineal. ¿Cómo propones que podríamos solucionar eso? Sí. Bueno, eres bastante optimista, Luis, porque ni siquiera estamos avanzando de una forma lineal, Por no comer realmente alfalfa. estamos estancados. Las pequeñas mejoras que ha habido en la prueba PISA en los últimos años no está claro si se ha debido o no se ha debido justamente a esa privatización invisible de la educación, porque en la parte de la educación pública realmente estamos en los peores niveles.
El Perú debe dejar de ser rehén de los sindicatos. Yo reconozco a los sindicatos, valoro a los sindicatos y valoro y reconozco al SUTEP, pero los sindicatos están para defender los intereses de sus afiliados, los intereses laborales. Pero ¿quién defiende a los niños? ¿Quién defiende la educación de los niños? ¿Quién defiende a las familias y a su derecho de que sus niños tengan una buena educación? Una educación excelente, que es la que reclama la población más humilde del Perú. Una educación excelente, no una educación mediocre y menos una educación paupérrima. Y la tiene que defender el Estado. De manera que el Estado no puede estar sujeto a los úcases ni a los mandatos del SUTEP, como ha sido en los últimos 40 años. Y nosotros vamos a terminar con eso. Para empezar, vamos a terminar con los abusos de las licencias sindicales, porque la ley no puede amparar el abuso del derecho. Por ahí vamos a empezar. Y nos vamos a ir también al choque con el SUTEP. Al choque con el SUTEP, hermano, donde trabajaba Castillo. Conocer más acerca de sus propuestas referidas a los incentivos para la inversión y el desarrollo de las pymes en el país, sabiendo además que 9 de cada 10 de las empresas en el Perú son pymes y que se generan 7 de cada 10 empleos en el país. ¿Cuáles son esos incentivos concretos para las pymes implementaría su gobierno para promover la inversión y el desarrollo empresarial de la pyme en el Perú? ¿Impulsaría incentivos tributarios a la inversión de utilidades, programas de apoyo de innovación empresarial o tal vez esquemas de cofinanciamiento? A las MIPES para como inversión yo productiva? soy una MIPE, gente. Nosotros, gracias por la pregunta, Miguel, nosotros estamos planteando nivelar la cancha. Nosotros no creemos en incentivos sectoriales ni en privilegios económicos. Nosotros creemos en el libre mercado, queremos nivelar la cancha. Y como queremos nivelar la cancha, no creemos tampoco en los postulados de la derecha mercantilista, que siempre está buscando privilegios, exoneraciones. Nosotros no creemos en eso. Pero nosotros sí estamos planteando, por ejemplo, que el régimen agroexportador se amplíe a otros regímenes, por ejemplo, al de la pesca artesanal, a la industria maderera. Mientras más regímenes, mientras más sectores del Perú estén incorporados a ese régimen agroexportador que tanto éxito y que ha generado un milagro agroexportador en la costa, queremos incorporar a la sierra a ese gran milagro agroexportador, así lo haremos. Pero además estamos planteando la creación de zonas económicas especiales, con 0% de IGB y con 0% impuesto a la renta, en Tumbes y Piura, en Iquitos, en Puno, en Tacna y Arequipa, para generar una industrialización del país con valor agregado, para promover la creación de 5 millones de puestos de trabajo, y estamos seguros que esas zonas económicas especiales darán mucho trabajo indirecto a las pymes y a las empresas medianas. Me muda Tacna, gente, a la mierda. Para no pagar IGB, me muda Tacna, vamos, a la mierda. Nos vamos a Puno para no pagar IGB. Gracias, candidato Spa. Recordarle a la gente que está conectada a nuestras plataformas digitales, darle like al video, suscribirse al canal. Estamos haciendo este debate precisamente para que la población se sienta informada, se sienta orientada por quienes elegir en estas próximas elecciones. Estamos pasando tiempos turbulentos en la política nacional y creo que es la oportunidad que se tiene para poder saber por quienes vamos a votar. A continuación, vamos a dar pase al tercer bloque, que es el debate cara a cara, donde cada candidato podrá exponer sus principales propuestas en materia de educación, salud, seguridad y corrupción. Educación, salud. Vamos con la cuña, por favor. Espérate en YouTube, mano. Espérate. Estoy esperando mi pedido, mis maquis, huevón. Me pido unos maquis. ¡No! Se demoran un pincho. En ese debate, cada candidato tiene un tiempo estimado de 1 minuto para exponer su propuesta en cualquiera de las materias seleccionadas. El contrincante también tiene 1 minuto para refutar la propuesta de su adversario. ¿Pueden refutar? Las preguntas y repreguntas de los candidatos tienen que ser puntuales. El debate tiene que ser alturado. Alturado, uy, chucha. Los contrincantes fueron elegidos mediante un sorteo elaborado por el equipo de producción. Ya. Quienes están para esta edición, tenemos al señor Carlos Spa contra el candidato Paul Jaimes. Por favor, acercarse a las mesas centrales. El versus, uy. El Peguito. Peguito versus Carlos Spa. Vamos a ver el Peguito. Candidato Spa, por favor, propuesta de salud. 1 minuto. Nosotros creemos en la libertad de elegir. Y por eso estamos planteando en el tema de salud, también en el tema de educación,
la libertad de los individuos y de las familias para poder elegir. Cuando nosotros El vamos voucher. a las familias, sobre todo a las familias de escasos recursos, a las personas más humildes, y le preguntamos si un paciente tuyo, de tu familia, se pudiera atender en un establecimiento de salud público o uno privado, unánimemente la respuesta es en un establecimiento privado. Porque en el público no solamente hay el tráfico de las medicinas, los tomógrafos, los ecógrafos, los equipos malogrados, las citas que se entregan en 4 meses. Muchas veces los pacientes mueren antes de poder recibir esa cita, sino es la humillación y el maltrato en los pasadizos de estos establecimientos. Por eso es que nosotros también planteamos, al igual que en la educación, el tema de salud, la posibilidad de elegir, la libertad de elegir, y que el Estado establezca las condiciones necesarias para que las familias puedan elegir Tiempo, en dónde se candidato. atiende. Sí. Candidato Jaimes, 1 minuto para refutar la propuesta del candidato Espa. Dijo mucho, pero no dijo Ok. nada. ¿Cuáles son las reformas normativas en este tema de mejorar el sistema de salud, normativamente Eso. hablando? Ya su madre, ya te cagó un abogado. Muchas ya. gracias por la pregunta y no la refutación. Nosotros estamos planteando en el tema del Poder Ejecutivo la creación de un SAR anticorrupción, porque como lo hemos dicho antes, detrás de todos los problemas del Perú, incluido la educación y la salud, está el problema de la corrupción. Nosotros estamos planteando la creación de un SAR anticorrupción con inteligencia artificial, con gobierno digital, para lograr la rendición de cuentas de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, para que la rendición de cuentas sea a nivel de posta médica, de centro médico, para que se sepa cuántos pacientes asistieron al centro médico ese mes, cuántos fueron dados de alta, cuántos fueron atendidos, a quiénes se les entregaron las medicinas, a quiénes no, y de la misma manera la rendición de cuentas a nivel de comisaría, cuántas madres de familia fueron a la comisaría con problemas de violencia doméstica, El SAR cuántas fueron anticorrupción atendidas, cuántas fueron devueltas de manera insensible, y lo mismo también a nivel de aula de clase. ¿Cuál fue el nivel de la prueba PISA del alumno de Cascas, de tercero C? ¿Cuáles fueron A su madre. el rendimiento de la prueba PISA en esa aula? Y de esa manera, a través de la inteligencia artificial y a través del SAR anticorrupción, podremos integrar toda la información. Fíjense lo que está ocurriendo en el caso de salud, que es un ejemplo trágico de una persona, una familia que fue de salud con un paciente que tenía cáncer. Le dieron una cita para dentro de 4 meses. A los 2 días tuvo una crisis, ingresó por emergencia, se murió. Y a los 4 meses le dijeron a la familia que podía llevar al paciente porque ya estaba lista su cita. Qué Cuando el pendejos. paciente había fallecido dentro de salud hacía 4 meses. Qué Ni siquiera pendejo, conversan weón. entre el sistema de emergencia y el sistema... Candidato Jaimes, Son la 1 cagada. minuto para su propuesta de salud. Perfecto, muchísimas gracias. A través del Ministerio de Trabajo que maneja el salud, ya ha colapsado, señores. Así que de todas maneras, reconocer que los 25 o 30 años de aportación que han tenido cada peruano, que nosotros como Estado somos administradores, mas no somos dueños. Y en tal sentido, vamos a liberar la obligación de ese 9% de tu haber mensual para que puedas pasar a un seguro privado Ya. o en forma paralela al sistema integral de salud. Y también respecto al sí, señores, vamos a crear el programa de atención médica domiciliaria para el CIS en un hecho histórico, superando al PADOMIS de salud. Y de Atención todas maneras médica vamos a domiciliaria. reestructurar DIGEMIC simplificándolo para que ingresen medicamentos de alta gama a un precio mucho más asequible, basándonos solamente en las exigencias y requisitos de la FDA de Estados Unidos, señores. Atención Listo, médica candidato, domiciliaria. muchísimas Dice, ahora doctor Candidato Pedro va a Espa, tener que 1 venir a minuto mi para jato. refutar. Te cagaste, doctor huevón de Ica. Vas a tener que venir a mi casa a atenderme, huevón, cuando me duelen las pezuñas. O contradecir la propuesta del candidato Jaimes. Bueno, no voy a refutar ni contradecir, me parecen muy buenas sus propuestas, me parece muy bien. En el caso de salud, por ejemplo, todos los aportes que se hace a salud son aportes privados. Son las personas naturales las que aportan, son los únicos aportantes de salud. Y sin embargo, ¿quiénes son los que manejan ese dinero? ¿Y quiénes han llevado prácticamente a la quiebra de salud? Porque ahora la mayoría de los pacientes en el Perú huyen de salud, huyen del MINSA, porque no solamente, como repito, no reciben los medicamentos necesarios, los tomógrafos están malogrados, los ecógrafos están malogrados y siempre a la provincia a la que uno vaya, cruzando la pista están los tomógrafos privados y los ecógrafos privados porque ya sabemos que están apandillados. Nosotros adicionalmente a eso estamos planteando la introducción de determinados softwares
como el que se aplicó, por ejemplo, en el hospital de Huancavelica, con gran éxito, desaparecieron las colas, y ese hospital, el hospital de Ica, se convirtió en un hospital modelo, que recibía pacientes de Huancavelica inclusive. Y apenas cambiaron al gobernador, al día siguiente desactivaron ese software. ¿Por qué? Por la corrupción. Por la corrupción, weón. Candidato Spa, candidato Jaime, para responder sobre lo expuesto por el candidato Spa. Bueno, más burocracia y burocracia, etcétera, pero a los hechos nos basamos. Hoy, a lo largo de todo el Perú, estás esperando por muchos meses la cita para una operación y resulta que ni siquiera han planificado el doble turno de 7 de la noche a 7 de la mañana. Tampoco hay médicos en los rincones más alejados del Perú profundo, así que tenemos que inyectarle mayor presupuesto. No es posible que se haya presupuestado para este año 2026 cerca de 15.500 millones de soles, siendo el presupuesto más bajo para América Latina en temas de salud, y después nos quejamos. Ya no vamos a permitir que más personas sigan muriendo, y de todas maneras tenemos que erradicar el índole y el carácter político que han tomado una bancada desde el Congreso para blindar a unos expresidentes, y me refiero al partido APP. De todas maneras vamos a hacer la purga en estos dos ministerios de todo afiliado del partido APP, señores. No lo corten, ¿no? Bien, muchísimas gracias, candidato. Gracias. Ahora, exponer sus Acuña. propuestas. Empezamos con el candidato Spa en materia de seguridad ciudadana. Está Canacuña, weón. 1 minuto. Muchas gracias. Nosotros queremos trabajar con la sociedad civil. El Estado tiene que trabajar con la sociedad civil. Y así como en educación vamos a trabajar con las APAFAS y vamos a empoderar a las APAFAS, así también en seguridad ciudadana vamos a trabajar con las rondas campesinas, con las rondas urbanas, con las rondas periurbanas, con las asociaciones de familia de los cerros que compran sus pitos y que compran su videovigilancia. Tenemos que confiar en la sociedad civil, porque la sociedad civil no son solamente las ONGs ni los empresarios. La sociedad civil son las parroquias, son los bomberos voluntarios, Los parroquianos. son las iglesias evangélicas, son las rondas campesinas y rondas urbanas. Y si durante la época del terrorismo el gobierno distribuyó 120.000 fusiles a las rondas campesinas, ¿por qué tanta desconfianza ahora? Tiene que haber un reconocimiento. Y ese reconocimiento se tiene que dar sobre la base de un reconocimiento económico. Hay mucha corrupción en el Perú. Hay mucha gasolina que se roba en el Perú. Hay muchos automóviles de alta gama que se le entregan a los funcionarios del Estado, a la burocracia dorada. Sí, pues. Todos esos gastos tienen que ser transferidos a la sociedad civil, a las rondas campesinas, a las rondas urbanas. Y aparte de eso vamos a crear un grupo de tarea especializado en la lucha contra la extorsión, con los mejores oficiales de las Fuerzas Armadas, los mejores oficiales de la Policía Nacional del Perú. Le vamos a dar toda la energía, todos los recursos, todo el presupuesto para luchar contra la extorsión, y nos comprometemos a terminar con la extorsión. De la misma manera que el Perú triunfó sobre el terrorismo, sobre el Sendero Luminoso, así también el Perú va a terminar con la extorsión de los sicarios, de los secuestradores, los extorsionadores, y eso lo vamos a hacer de la mano con la sociedad civil. Candidato Jaimes, 1 minuto para responder o refutar la propuesta del candidato. A ver, ¿qué dice mi candidato? A ver, me gustaría pensar y creer que todos los planes de gobiernos que ya se presentaron en la lucha contra el crimen organizado hubieran funcionado. ¿Qué más quisiéramos nosotros? ¿Sí o no? No podemos devolverle la vida a todos los que ya han sido asesinados. Y me dirijo a todas esas familias emprendedores que están pagando un día de hoy un cupo. Ya todo ha fracasado, señores. Ya aprobaron por 47 años todos sus modelos que quisieron seguir, pero ya no le van a devolver la vida a miles de peruanos. En este sentido, de todas maneras, vamos con la agenda. Presento la denuncia de retiro de la competencia de la Corte Interamericana para que se aplique la pena de muerte en el Perú. Paralelo a ello, el estado de sitio, cerrando ciudades enteras para que esa escoria sea trasladado a penales de máxima seguridad, garantizándolo con la presencia de representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, así como un premio económico en los días de Franco para todo efectivo policial que me capture a un delincuente del crimen ¡Concha su organizado. madre! ¡Mierda! Listo. Chapa tu choro y recibe tu bono, huevón. ¡A la mierda! Candidato Spa, responder con respecto a lo dicho por el candidato Jaimes. Chapa un choro y recibe tu La bono, pena de huevón. muerte es una cortina de humo.
de humo grueso. Sí. En el Perú un juicio dura entre 10 y 15 años y el periodo presidencial dura 5 años. Así que hablar de la pena de muerte es una cortina de humo grueso. Y de la muerte de pena. Aquellos candidatos, y no solamente al señor Jaime, sino a otros candidatos que plantean la pena de muerte, yo le digo, ¿cuántas personas piensas matar para solucionar el problema de seguridad ciudadana? A 1 millón. Me van a responder, no, yo no voy a matar a nadie, eso Yo lo hago, mano, yo aprieto el gatillo. depende del Poder Judicial. O sea, tiras la piedra pero escondes la mano. Nosotros tenemos que plantear Yo lo haría y lo transmito todavía. Lo transmito. propuestas técnicas. Y la primera propuesta técnica es tampoco incurrir en la segunda cortina de humo, que es plantear la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué ha hecho el Perú para mejorar la Corte Interamericana? ¿Qué hemos hecho para frenar los desafueros de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana? Nada, no hemos hecho nada en los últimos 25 años. ¿Con qué autoridad moral un país que no ha hecho nada por mejorar las cosas desde adentro, ahora va a patear el tablero y se va a retirar de esa Corte? Listo. Candidato Jaime, para responder 1 minuto. 47 años ya tuvieron su laboratorio. Aquel que diga en la ignorancia que se tiene que retirar y pasándonos en 10 años no sabe de derecho constitucional. Fue un presidente de la República que nos llevó a esta competencia, va a ser otro presidente de la República que presentando la rectura, elevándola al Congreso y en solamente 1 año, porque necesita 2 legislaturas continuas, nos retiramos porque de ahí de 1 año nos ratifica o no. Y en este sentido, después ya vendrán las reformas del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, señores. Pero ya pasaron 47 años y siguen siendo asesinados. Hace tiempo tuvimos que retirarnos de esta competencia. He aquí a quienes tienen un mensaje tibio. He aquí a quienes defienden los derechos de los delincuentes y he aquí a quienes defienden los derechos humanos de las personas de bien. Y esa es la comparación que estamos llevando a lo largo de todo el Perú, señores. Es cortina de humo. Le dijo tibio. Muchísimas pero... gracias, candidato. Ahora, por favor, candidato Spa, sus propuestas en materia de educación. Le dijo tibio. Bueno, nuestra principal Pau. propuesta en materia de educación parte de la base de que todos los peruanos tenemos derecho a una educación de calidad excelente, no una educación mediocre, no una educación donde los niños no saben exactamente lo que están leyendo o que no tienen capacidades de matemáticas o lógico-matemáticas. Oye, doctor Pedri, de hecho, a ti te ayuda la pena de muerte en el Perú, huevón. Vas a tener un montón de cuerpos del cual practicar tu huevada de medicina, pe. Para que experimentes ahí, saques órganos. Te conviene, pe, huevón. Tú eres carnicero. No una educación donde estamos a la cola en la prueba PISA. Una educación excelente. Y esa educación excelente la vamos a desarrollar a través de la competencia, de la libre competencia entre la empresa y las escuelas públicas y los colegios particulares, a través de los bonos educativos que ya he explicado y a través de una competencia sana entre los directores de las escuelas públicas, a través de un reconocimiento al final de año, habrá reconocimiento económico y moral a las mejores escuelas públicas, que son a los mejores directores y a los mejores maestros. Y eso va a pasar necesariamente para que el Estado deje de ser prisionero del SUTEP. El SUTEP no puede marcar la política educativa del país. El SUTEP está para defender los derechos de sus afiliados. Terrible. Candidato Jaimes, 1 minuto para refutar o responder la propuesta del candidato Jaime. ¿Nos puede indicar los indicadores de presupuesto y de dónde sale el presupuesto para dichas reformas, por favor? Uy. Mire, el presupuesto general de la República se ha multiplicado por 5. De 50.000 millones de soles ha pasado a 250.000 millones de soles. Y de esos 250.000 millones de soles se destina el 20% del presupuesto general de la República a la educación. Entonces yo pregunto, ¿la educación ha mejorado un ápice de lo que era la educación hace 20, 30 años? La respuesta definitivamente es no. Por eso yo decía anteriormente, no es que haya un desarrollo lineal de la educación, no, hay un estancamiento. Y no queda claro, porque todavía no se han hecho los estudios específicos, para ver si es que esa pequeña mejora que hemos tenido en los últimos años en la prueba PISA se refiere realmente a la escuela pública o ha sido debido a la privatización invisible de los colegios particulares. Candidato Jaimes, 1 minuto para responder. Uy. ¿Para responder? Okay.
Señores, no les vamos a inyectar ya ningún solo sol ni dólar de auxilio económico a Petroperú, señores. Prefiero con ese dinero pagar la deuda de los docentes, es decir, del magisterio, así también como para que tengan los viáticos para todos aquellos maestros que se desplazan en el Perú profundo. Así también tengo que destrabar todos los proyectos que están con adendas de la corrupción, colegios como Elefante Blanco a lo largo de todo el Perú para volverlos a licitar, ya sea de infraestructura, modernización o equipamiento, y que sigan el arbitraje como debe de ser, pero esa es otra historia. También tengo que reducir toda la estructura del Ministerio de Educación para no desperdiciar tanto dinero en consultorías como lo que se ha venido dando. Tengo que invertir en beca 18 que tanto nos han pedido a lo largo y ancho del Perú, así como en infraestructura de centros de alto rendimiento en todo el Perú. Esa es una realidad, señores. Ya. Muchas gracias, candidato. ¡Oh, mis maquis! Ahora, el último tema. Candidato Spa, por favor, Me lo han dado su sin propuesta crema, weón. en base al tema corrupción. Ya terminó Spa. Y mi crema se Bueno, le hemos está- dicho claramente que el principal problema del Perú es la corrupción. Y para hacer frente a la corrupción hemos dicho también que vamos a cerrar, vamos a secar el pozo de la corrupción, Ya, ¿y cómo lo eliminando secas? trámites, licencias, permisos, autorizaciones, exoneraciones y privilegios que son creados para la corrupción, para la Ya. coima, para la extorsión. En segundo lugar, queremos achicar devolviendo la plata al pueblo. Preguntamos pueblo. siempre, ¿quién gasta mejor? ¿Un ama de casa o el Estado? Un ama de casa. Un ama de Hay que casa. poner el dinero en el bolsillo del ama de casa, O sea, y eso lo vamos a hacer le van a dar a reduciendo mi- 35 impuestos a mi vieja le van a injustos, dar plata. antitécnicos, reduciendo el impuesto a la renta de 30 a 25% y devolviendo punto del IGB a las personas que vayan a establecimientos formales. Y en tercer lugar, como ya lo hemos dicho, reitero, vamos a eliminar las multas desquiciadas, las papeletas abusivas que están orientadas a ahogar y a apretar al trabajador honesto. Y para terminar, vamos a abolir el delito de contrabando en la frontera porque creemos en libre comercio. No habrá delito de contrabando para productos de primera necesidad. Uy, Candidato Jaime, un minuto para responder. se acabó el contrabando. Bueno, efectivamente, en un país donde no se roba, la plata alcanza, señores. Pero cuán importante es identificar en qué situaciones técnicamente o de Donde no gestión se roba. pública están los puntos de corrupción. ¿Alguien ha visto a las unidades ejecutoras donde se desarrollan los expedientes técnicos para los grandes edificios como hospitales, escuelas, etcétera, reservorios, represas? No, no ves a nadie preso porque a propósito direccionas términos de referencia que están direccionados a otras empresas, no respetando los procedimientos incluso del mismo Colegio de Ingenieros Estructurales o del Colegio de Arquitectos, señores. Y eso tiene que estar tipificado en nuestro Código Penal, pero no solamente a ellos, a toda la estructura criminal, desde abastecimiento, logística, el jefe de OGA, los asesores y todo el comité de selección con penas muchísimo más duras. Jefe de OGA. Listo. Candidato Spa, un minuto para responder lo expuesto por el señor Jefe de OGA. Bueno, yo quiero terminar esta intervención hablando sobre el tema de seguridad ciudadana vinculado al tema de corrupción, porque son dos elementos que van de la mano. Las organizaciones criminales han penetrado todas las instituciones del Estado. Durante los últimos 25 años hemos venido hablando de un modelo de chorreo de arriba hacia abajo, y el 40% de la población peruana se siente totalmente ajena a ese modelo porque está desconectada, no le va a llegar nunca el chorreo. Y lo segundo que hemos venido hablando en los últimos 25 años es de la política de las cuerdas separadas, solamente pensar en la inflación, en las reservas internacionales, en el déficit fiscal y olvidarse de los reales problemas del Perú, de la penetración de las organizaciones transnacionales criminales, en la minería criminal que se mete en los socavones y mata a otros mineros, en la tala ilegal, en la pesca ilegal, 250 embarcaciones chinas que se meten en el mar peruano a hacer pesca ilegal, pesca irregular, apagando sus GPS, entrando al mar peruano como le da la gana y llevándose la pota gigante. De eso tenemos que hacernos frente y tenemos que preocuparnos realmente, porque la seguridad ciudadana y la corrupción no puede estar separada de estos grandes problemas. Candidato Jaime, un minuto para culminar su Terrible, Los diagnósticos y los análisis no te dan propuestas ni soluciones. Si quieres erradicar el ingreso de naves piratas al Perú, pues hay que fortalecer la interdicción
y la colusión probable de nuestra marina mercante al no detectarlo. Si quieres eliminar nuestra deforestación a través de la minería ilegal, como el uso de dragas, pues hay que fortalecer la interdicción, porque todavía tenemos un poder judicial corrupto que se presta a acciones de amparo. Es mejor volar dichos equipos en 1000 pedazos. Y otro tema, respeto e impulso la minería que se desarrolla en la costa y sierra del Perú, y queremos que vean al Estado peruano como un amigo. Tenemos que fortalecerlo, protegerlo del crimen organizado, reducir la cuadrícula, que es 100 hectáreas, a solamente 10 hectáreas, y de esta manera dejar estas concesiones ociosas para darle derecho a los nuevos titulares. Y esa es una manera de democratizar nuestra minería, señores. Listo, candidatos. Muchísimas gracias. Gracias. Regresen a sus asientos. Muchas gracias. Lo veo bien difícil, ¿ah? Ya la cagaron ya. O sea, pónganse a empezar, gente. Todos estos mineros informales o en proceso de formalización, el Estado les ha dado, puta, 100 hectáreas, huevón. Y ahora con este huevón les quieren reducir a 10. ¿Tú crees que estos huevones, que ya le dieron 100 hectáreas de territorio para poder explotar, te van a decir, ya papito lindo, ya quítame 90 hectáreas, no te preocupes? Huevón, se van a chorar, te van a decir, mes hectáreas, me coltora. Se rebelan. Si ya le diste 100, no le puedes quitar 90. Ya la cagaste ya.